Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 22 de nuestra confesión de fe. Capítulo número 22. El título del capítulo es de la adoración religiosa y el día de reposo. Entonces, básicamente el capítulo habla de dos temas. Uno es la adoración y otro es el día de reposo, pero los dos temas se deben entender en el mismo marco temático de la confesión. ¿Y cuál es el marco temático de la confesión? La vida centrada en Dios, libertad y límites. Así que se entiende que la adoración y el día de reposo pues se debe hacer en libertad cristiana, pero al mismo tiempo Dios ha establecido los límites, es decir, el cómo se debe adorar. No podemos adorar a Dios de cualquier manera, sino como Él mismo lo ha instituido por medio de su palabra. Y no podemos guardar un día a la semana para adorarlo de cualquier manera. Debemos hacerlo conforme como el Señor lo ha instituido en su palabra. Así que de eso tratará nuestra clase en esta mañana. Vayamos al párrafo 1 de ese mismo capítulo 22 de nuestra confesión y podemos ubicar la diapositiva número 2. La diapositiva número 2. Ahí vamos a estar para iniciar. Dice el párrafo 1 del capítulo 22: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Ahora note, ese Dios es justo, bueno y hace el bien a todos. Por lo tanto, debe ser temido ese mismo Dios, amado, alabado, invocado, se debe confiar en Él y debe ser servido con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Le llamó la atención cómo empezó el párrafo? Si yo le pregunto, ¿a quiénes se dirige la confesión de fe? Nuevamente, observe, cuando dice que ese Dios debe ser temido, amado, alabado, invocado, se debe confiar en Él y debe ser servido con el corazón y con el alma. La pregunta que yo le hago es, ¿a quién se dirige eso? O sea, ¿quién es el que debe temer, debe amar, debe alabar, debe invocar, debe confiar en Dios, debe servirle con todo corazón y con toda alma? ¿Quién? Pregunto, ¿el hombre en general o el creyente? Ojo con la pregunta. ¿El hombre en general o solamente el creyente? ¿Cómo empezó la confesión? El párrafo 1, vuelva y obsérvela. ¿Cómo inició? La luz de la naturaleza. La pregunta es, ¿quién tiene acceso a la luz de la naturaleza? ¿Quién tiene acceso a esa revelación general? Todos los hombres. Todos los hombres, independientemente sean creyentes o no, escuche, son responsables de temer, amar, alabar, invocar, confiar y servir a su Creador, sin distinción alguna. Todos los hombres. ¿Lo vieron bien? O sea que la revelación general, como lo ven en la diapositiva número 2, establece el hecho que todos debemos adorar. Todos los hombres debemos adorar a Dios, sean creyentes o no. Todos somos responsables de adorarlo. Pero ¿cuál es la diferencia entonces con la revelación especial? Es decir, con la palabra del Señor que nos ha instruido, nos ha formado, nos ha dado detalles del cómo hacerlo. Bueno, esa revelación especial aplica solo para el creyente. Entonces, aquí viene la distinción. Por medio de la revelación general, la luz de la naturaleza, se entiende que todos los hombres, sin excepción, deben adorar a Dios. ¿Estamos ahí? Pero a través de la revelación especial, la palabra de Dios, entendemos los que creemos el cómo debemos adorar. O sea que el incrédulo no sabe el cómo debe adorar a Dios de esa manera tan exhaustiva como lo sabemos los que creemos. Y he ahí la diferencia. O sea que se espera de aquellos que confían en el Señor que nosotros pongamos en práctica el cómo adorar.
el cómo adorar. Porque el Señor nos instruye a través de su palabra. Sigamos leyendo el párrafo 1. Notan el pero la manera aceptable de adorar. O sea que se puede adorar de muchas maneras, pero hay una manera aceptable de adorar al Dios verdadero. Está instituida por Él mismo. O sea que el cómo debemos adorar a ese Dios lo encontramos en su palabra, porque Él mismo lo ha instituido, lo ha establecido para nuestro bien. Así que es en ella que lo encontramos. Sigamos leyendo. Y tan delimitada por su propia voluntad revelada, revelación especial, que no puede ser adorado. Y aquí nos dice cómo no debe ser adorado. ¿Cómo no debe ser adorado? Por lo menos identifiqué 5. Ahí lo ven en la diapositiva. Primero, no debe ser adorado conforme a las imaginaciones. Primero. Segundo, no debe ser adorado conforme a las invenciones de los hombres, dice la confesión. Tercero, no debe ser adorado conforme a las sugerencias de Satanás. Cuarto, no debe ser adorado conforme a las representaciones visibles. Y quinto, no debe ser adorado conforme a ninguna otra manera no prescrita. O sea, el pueblo de Dios no puede adorar a Dios como Él quiera adorarlo, sino como el Señor lo ha establecido en su palabra. Adorarlo como yo quiera adorarlo, eso hace eco de un fuego extraño. ¿Recuerdan? Hace eco. No lo puedo adorar como yo quiera, como Él mismo lo ha establecido en su palabra. Así que este primer párrafo nos enseña la forma como Dios no debe ser adorado, no puede ser adorado de cualquier manera. Así que el principio es este: la revelación general nos dice que debemos adorar, pero la revelación especial nos dice cómo debemos adorar. Es por eso que si queremos adorarlo conforme a su voluntad, ¿a dónde debemos acudir? A su palabra. O sea, no hay otra forma. ¿Sí? Y voy a llamar la atención de esas 5 cosas. Hay una que me llama la atención y es la tercera, conforme a las sugerencias de Satanás, por una razón, porque algunos puritanos creían que las sugerencias de Satanás estaban asociados a algún tipo de sueños o pesadillas que tienen los cristianos. Y entonces el cristiano se levantaba pensando, el Señor me reveló algo, y de repente eso lo llevaba al culto de adoración pública. O sea, lo convertía en una experiencia personal necesaria. Así que probablemente los escritores de la confesión de fe, cuando hablan de sugerencias de Satanás, estén hablando de ese tipo de cosas, como cosas extrañas que le pueden ocurrir a un cristiano, pero que no necesariamente eso deba ser llevado al culto público de adoración, o pensar que eso debe hacer parte del servicio de adoración cristiano simplemente porque yo la viví o yo lo soñé o yo lo experimenté. De ninguna forma. Entonces los escritores dicen, cuidado con eso, puede ser una astucia del enemigo engañarte ahí, en ese punto. Representaciones visibles evidentemente alude a las imágenes, y esto está hablando en contra del catolicismo romano y la práctica de cierta veneración a las imágenes. Ellos no es que estuvieran en contra del arte, no, realmente el puritanismo nunca estuvo en contra del arte, pero sí veían un peligro a la hora de hacer ciertas imágenes y de incluirlas en el culto público, porque pensaban que eso podía inclinar el corazón de los más débiles a cierta veneración o dependencia a. Entonces por eso decían, es mejor no tener representaciones visibles de ningún tipo, porque eso puede impactar o afectar nuestro corazón. Muy bien, así que ese párrafo 1 creo que nos ha dejado claro, primero, que debemos adorar. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cuál es la doctrina que dice que debemos adorar? ¿Revelación general o especial? ¿Y cuál es la que nos dice cómo debemos adorar? ¿La general o la especial? Bueno, entonces, que debemos adorar la revelación
general. ¿Cómo debemos hacerlo? La revelación especial. Entonces, por eso hay que acudir siempre a las Escrituras. Bien, notaron que la última parte del párrafo 1 termina con una frase, adoración aceptable. Y aquí no quiero pasar por alto dos palabras. Una son las circunstancias y otras son los elementos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir lo siguiente. Las Escrituras estipulan los elementos de la adoración, o sea, lo que constituye en sí mismo el cómo debemos adorar. Pero resulta que hay unas circunstancias providenciales que acompañan ese cómo debemos adorar. Entonces, cuando nosotros hablamos de principio regulador de la adoración, estamos hablando del principio bíblico que nos permite adorar como el Señor quiere que adoremos. Y ahí están los elementos de la adoración. Pero cada iglesia local tiene la libertad, según la prudencia cristiana, de utilizar o hacer uso de algunas circunstancias o aprovechar algunas circunstancias para adorar. He aquí la diferencia. Les pregunto, si utilizamos las sillas azules donde ustedes están sentados, o más bien los pastores nos reunimos y decimos volvamos a la silla RIMAX, ¿eso es elemental para la adoración o circunstancial? ¿Lo hace más adorador la silla azul que la blanca? Probablemente se queda menos dormido con la blanca. Vamos a decirlo así, va a luchar menos. Pero el punto es este: ¿lo hace más adorador una silla que la otra? No, en últimas no. El Señor nos ha bendecido y nos ha permitido hacer una plataforma, digamos, elegante. Pero si no tuviéramos esta plataforma elegante, sino simplemente una plataforma sencillita y no un púlpito tan grande, sino algo más delgado y más pequeñito, ¿afectaría eso la manera como tú debes adorar al Señor o la manera como yo debo predicar su palabra? ¿Te hace más adorador lo uno que lo otro? No, eso es circunstancial. Es decir, eso no es elemental para la adoración. Pero si usted viene un domingo acá a congregarse y de repente se da cuenta, independientemente a lo externo, que no hubo predicación, oramos, cantamos y no se predicó la palabra del Señor y de repente nos están despidiendo de la congregación, yo le pregunto, ¿afecta eso el cómo debiste adorar ese día o no? Sí, porque independientemente si la silla es azul o la silla es blanca, no se predicó la palabra del Señor. No había un elemento clave que constituye la adoración pública. Por ende, no hay adoración. Entonces, una cosa es lo circunstancial y otra cosa es lo elemental. Así que cuando hablamos de la adoración aceptable, la confesión habla de la adoración aceptable, no está hablando de lo circunstancial, sino de lo elemental, lo que constituye en sí la adoración misma en el servicio cristiano. Así que espero que ese punto haya quedado claro. Párrafo 2. Vamos a la diapositiva 3. La adoración religiosa debe tributarse a Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Notan, es trinitaria. Nuestra adoración es trinitaria, porque la Trinidad es una doctrina fundamental de nuestra fe. Es trinitaria. Ahora clara, solo a Él, no a ángeles, ni a santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída no debe tributarse sin un mediador. Eso es clave porque ellos están ¿qué? Haciendo apologética del oficio mediador de María, siendo ella corredentora y todas estas ideas. Ellos no quieren que la iglesia tenga estas ideas, sino que dejan claro que solo Jesucristo es el mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solo por ¿quién? Por
Cristo. Vaya conmigo a Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Leamos el 5 y el 6. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? ¿Uno o dos? ¿Uno y medio? Uno. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Iglesia, ¿cuáles eran los oficios mediadores del antiguo pacto? Les voy a dar una pista. 3. ¿Cuáles eran los oficios mediadores del antiguo pacto? Son 3. ¿Cuáles son? Profeta, sacerdote y rey. ¿Sí o no? Son los oficios mediadores. El profeta representaba a Dios delante del pueblo. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Y el rey hacía ambas cosas. Representaba el gobierno de Dios delante del pueblo y representaba al pueblo como nación delante de Dios. Esos 3 oficios mediadores los encontramos en la persona de ¿quién? O sea que Cristo es profeta, sacerdote y rey. ¿Notan? Para ser mediador hay que tener esos oficios. Así que cuando yo atribuyo el oficio mediador a otro que no sea Jesucristo, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo a ese otro que así como Cristo es profeta, sacerdote y rey de manera perfecta, entonces ese otro también lo es. Pero cuidado con eso, porque el único que fue concebido sin pecado fue ¿quién? Fue Cristo, inmaculado, sin mancha, puro, santo, perfecto. Fue el Señor Jesucristo. Así que la confesión deja claro eso. Es el único mediador, dice la palabra, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Por eso la diapositiva número 3 nos explica el objeto de la adoración. Iglesia, ¿quién es el objeto de la adoración? ¿Quién es el objeto de la adoración? ¿Cómo sería la respuesta correcta? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque nuestro Dios es un Dios trino. Así que ¿quién es el objeto de nuestra adoración? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No los ángeles, no los santos, ni tampoco María. Entonces, si en primera parte, el primer párrafo establece que debemos adorar y cómo debemos hacerlo, revelación general y especial, el segundo párrafo nos explica el objeto mismo de nuestra adoración, nuestro Dios trino. Recuerden, nuestra teología es trinitaria, es trinitaria, una doctrina fundamental. Muy bien, pasemos a la diapositiva número 4. Hay un elemento que, digamos, la confesión de fe separa, que es la oración. Y pudiéramos pensar que pues los escritores de la confesión debieron dejar la oración dentro de la lista o el conglomerado de elementos que conforman el servicio público de adoración. Ahora, ellos la dejan, pero le dedican un párrafo aparte, es decir, le dedican gran espacio al tema de la oración porque es fundamental entenderla tanto pública como privada. Y el asunto es este: es que ellos explicaban que había una oración aceptable delante de Dios y una oración que no era aceptable delante de Dios. Vuelvo y hago la pregunta: ¿quiénes deben adorar a Dios? Todos, ¿verdad? Conforme a la luz de la naturaleza. Pregunta: ¿quiénes deben orar? A ver, ¿quiénes deben orar?
Todos los hombres. Es un deber. Todos los hombres son responsables de orar. Pero hay un problema, que no toda oración es aceptable delante de Dios. ¿Notan? O sea, no se va a quitar la responsabilidad ni de orar ni de adorar. El problema no es de responsabilidad, sino de capacidad. Aunque todos los hombres tienen la responsabilidad delante de Dios de orar, no todos los hombres van a orar conforme la voluntad de Dios. Miren el párrafo 4. La oración debe hacerse por cosas lícitas y por toda clase de hombres que viven o vivirán más adelante, pero no debe hacerse por los muertos, ni por aquellos de quienes se puede saber que han cometido el pecado de muerte. La confesión aclara, y esto va en contra también del romanismo y el tema del purgatorio y la oración por aquellos que ya no están, para que el Señor los purgue y los lleve a otro lugar o a un lugar mejor a través de las oraciones, principalmente de lo que ellos constituían el vicario de Cristo, que era el Papa, y posteriormente el clero. O sea que los escritores de la confesión están dejando claro, esas prácticas no son bíblicas y no estamos de acuerdo con esas prácticas. Pero al final del párrafo 4 dice: tampoco se debe orar por aquellos que han cometido el pecado de muerte. Y los escritores de la confesión de fe entienden que estos son los apóstatas. O sea, es la apostasía. Aquellos que un día estuvieron con nosotros, pero salieron de nosotros para que nos diéramos cuenta que no todos son de nosotros. ¿Recuerdan Hebreos capítulo 6, versículo 4? Vamos a él. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Así que ellos entendían que hay un grupo de personas que le han hecho mucho daño a la iglesia, porque se infiltraron en la iglesia, profesaron públicamente fe, se hicieron bautizar, se hicieron miembros y ocuparon lugares de preeminencia en la congregación, particularmente de enseñanza y predicación, pero no eran creyentes. O sea, no es que hayan perdido la salvación, no, ustedes entienden, la salvación está segura. No. Es que no es creyentes. Pastor, ¿hay pastores inconversos? Los hay. Los hay. Hay pastores inconversos. ¿Hay predicadores inconversos? Los hay. ¿Hay líderes inconversos, líderes cristianos inconversos? Los hay. ¿Y que le hacen mucho daño a la iglesia? Los hay. ¿Y que engañan al rebaño haciéndose pasar por ovejas, pero son lobos rapaces? Los hay. Bueno, por ellos no hay que orar, dice la confesión. No hay que orar, porque han apostatado, han cometido un pecado de muerte. Eso es algo que le dejamos al Señor. Ellos le tendrán que rendir cuentas a Dios. Pero digamos que las escrituras tampoco es que nos impulsen a orar, y Hebreos 6:4 en adelante lo deja muy claro. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, dice el texto. O sea que ese es un asunto que como iglesia debemos asumir con responsabilidad. Hay personas en las cuales simplemente el Señor tratará con ellos y ellos le rendirán cuentas a Dios. Pero hay una oración que es aceptable. Miren la diapositiva número 4 y tiene ciertas características. Mírenlas ahí en la diapositiva. Se debe orar con entendimiento, se debe orar con reverencia, se debe hacer con humildad, se debe hacer con fe, se debe hacer con amor y se debe hacer con perseverancia.
¿Y cómo yo sé que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Porque estoy orando conforme a sus mandamientos. Eso es. Para eso están los mandamientos ahí, para guiarnos en nuestra oración. Si mi oración va en contra de los mandamientos del Señor, pues yo sé que no es una oración conforme a la voluntad de Dios. Si oro conforme a sus mandamientos, estoy orando conforme a la voluntad del Señor. Y muy seguramente cuando oramos conforme a sus mandamientos, el Señor nos oye y responde la oración. Así que entendemos que la oración aceptable debe salir de un corazón regenerado, de un corazón que ha experimentado nuevo nacimiento, tiene fe, arrepentimiento, ha experimentado conversión. Esa es una oración aceptable y agradable delante de Dios. Aparte que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y Jesucristo como nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros continuamente para que nuestra fe no falte. Bien, entonces queda claro el elemento de la oración en la confesión de fe. Ahora vayamos a la diapositiva número 5 y encontramos los elementos de la adoración. Cuando se habla de adoración en la confesión, pues hay una adoración pública y hay una adoración privada. La adoración privada es la que cada familia practica en su casa. Cuando nos reunimos en familia, leemos la palabra del Señor, quizá entonemos un cántico, damos una reflexión de su palabra. Cada miembro de la familia puede ir respondiendo, participar activamente conforme a lo que se ha leído, se ha explicado. Algunos le llaman a eso altar familiar, pero la palabra altar, bueno, a mí no me gusta mucho. En particular, históricamente se le ha llamado culto familiar, como una especie de servicio de adoración familiar en casa, que lo puede hacer la familia que se congrega los domingos, lo hacen todos los días en su casa. Y recuerde que ese es el corazón mismo de la espiritualidad, esa. Porque las familias que no tienen una vida espiritual en casa, en la iglesia llegan desconectados. El papá llega desconectado, la mamá está pensando en otra cosa, los hijos no tienen interés. Así que, ¿dónde se cultiva la piedad? En casa. En casa es donde se cultiva. El interés por el Señor está en casa y luego lo traemos a la congregación y se nota. Pero si yo estoy desconectado en casa, también se va a notar públicamente. Pero la adoración también tiene un carácter público, que es lo que llamamos servicio público de adoración. ¿Cuántos servicios públicos de adoración hay el domingo en esta iglesia? 2. Así que los elementos de la diapositiva 5 constituyen eso: el servicio público de adoración. ¿Qué debe tener según la confesión de fe? Mírenlo ahí. La oración, la lectura de las escrituras, muy importante, la predicación de las escrituras, el cántico de salmos e himnos, ¿y qué más? La administración de las ordenanzas. Ahora evaluemos nuestro servicio público de adoración conforme a estas cosas. ¿Oramos públicamente? Sí, hay una oración pública. ¿Leemos las escrituras públicamente? Sí, lo hacemos. ¿Hay una predicación de las escrituras? Sí, la hay. ¿Se cantan salmos e himnos? Sí, se cantan. ¿Y se administran las ordenanzas? Sí, la cena del Señor se administra cada domingo y el bautismo regularmente, cada vez que hay un grupo de hermanos que han profesado fe en el Señor y que están listos para ser bautizados. Entonces también lo hacemos. Estos elementos los encontramos en el Nuevo Testamento. Vemos en la carta a los Efesios y en la carta a Colosenses y en primera de Timoteo como el apóstol Pablo continuamente nos está diciendo en el contexto del culto público lo que debemos hacer, quiénes deben orar, por qué se debe predicar. Y en algunos pasajes vemos que se motiva a los cánticos espirituales. Se debe cantar al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Con el tema de los cánticos, históricamente entre los bautistas hubo una gran controversia. Thomas Crosby, que era un experto en aquella época, explica que no se acostumbraba a cantar en el servicio público de adoración.
sino que de los elementos que están en la diapositiva número 5 se eliminaría el cántico de salmos e himnos y solamente se dejarían los otros. O sea, esa era la costumbre: orar, leer las escrituras, predicar las escrituras y administrar las ordenanzas. Hubo toda una controversia, incluso la controversia se llevó a cabo un año después de la publicación y aceptación oficial por la Asamblea General de la Segunda Confesión de Londres de 1689. O sea, lo que nos hace pensar que cuando nuestra confesión se escribió, el tema de los cánticos no estaba muy claro todavía, pero quedó en la confesión de fe. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pastores que participaron en la asamblea estaban de acuerdo con el cántico de salmos e himnos en el servicio público de adoración. Posterior al año 1689, entonces los que se suscribieron a la Confesión de Londres empezaron a cantar y a introducir el cántico de salmos y de himnos en el culto público de adoración. Bueno, hasta el día de hoy, las iglesias que nos suscribimos a la Confesión de Londres, pues cantamos salmos y cantamos himnos. Así que estos son los elementos de nuestro servicio público de adoración. Repito, o cuáles son más bien, si quiere vamos a decirlo en voz alta. ¿Cuáles son los elementos de la adoración pública? Primero, oración. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Muy bien, esos son. Si nuestro servicio de adoración tiene estos elementos y nos acercamos al Señor con fe, la fe sencilla de un verdadero creyente, estamos adorando públicamente al Señor. Públicamente al Señor. ¿Sí? Siempre se espera la fe sencilla. Sencilla. ¿Qué es la fe sencilla? ¿No? La fe genuina en el Señor Jesucristo. O sea, no se tiene que ser teólogo para adorar como Dios quiere que se le adore. No, no. ¿Recuerdan lo que dice Juan 4:24? ¿Cuáles son los adoradores que el Señor busca? Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son los únicos que pueden adorar en espíritu y en verdad? Aquellos que tienen, ¿quién? Al Espíritu Santo morando en sus corazones. Así que Él es el que nos da esa fe y ese arrepentimiento que nos permite que nuestra adoración sea agradable delante de Dios. Muy bien. Diapositiva número 6. El párrafo 6 nos habla del lugar de la adoración, y esto lo voy a decir brevemente, porque habían malos entendidos en el siglo XVII sobre dónde debemos adorar al Señor. Entonces, la respuesta de la confesión de fe es en todas partes. O sea, ¿en qué lugar se debe adorar? ¿Qué respondían? En todas partes se puede adorar al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en vuestros corazones. Bien, pero habían dos grupos que ellos estaban refutando: los papistas y lo que ellos llamaban los ignorantes. ¿Quiénes eran los papistas? Bueno, los papistas eran los adeptos al Papa de Roma, que consideraban que era muy importante la estructura física para adorar. Es decir, si la estructura física cumple el estándar que se ha establecido, esa adoración puede ser más pura. Así que hay un énfasis en los objetos más que en el objeto principal de la adoración, que ya lo vimos, es el Dios Trino. Pero ¿quiénes son los ignorantes? Los que creían que la única adoración aceptable delante del Señor era cuando la iglesia se reunía junta. O sea, que cuando se terminaba el servicio de adoración, como que su oración no era igual, su cántico no era igual. Claro, el contexto es importante, pero no significa que una vez se termine el culto de adoración, usted no pueda orar al Señor porque el Señor solo lo escucha aquí, congregado. No necesariamente. Así que los ignorantes eran aquellos que no solían cultivar una vida espiritual en casa o en su trabajo o en sus responsabilidades diarias, porque consideraban que solamente la adoración era aceptable cuando se reunían con la iglesia. Es decir, eliminaban el principio de la adoración privada y familiar. No. Hay una adoración privada y familiar que es importante,
y hay una adoración pública y congregacional. Bien, así que ¿dónde se debe adorar al Señor? ¿En qué lugar? La respuesta de la confesión es en todas partes. Ahora bien, ¿la adoración congregacional es especial? Sí, claro que lo es. Es especial. Cuando adoramos como congregación es especial sin suprimir lo otro, sin descalificar la adoración privada y familiar. Diapositiva número 7. El tiempo y observancia del día de reposo, que es el párrafo 8, 7 y 8 de nuestra confesión de fe, porque ya se enfoca particularmente en el día de reposo cristiano. Así que quiero leer para ustedes el párrafo 7. Escuche esto. Así como es de la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo sea apartada por designio de Dios para la adoración a Dios, también por su palabra, revelación especial, aquí está, con un mandamiento moral, positivo y perpetuo. A ver, ese es el punto acá. Un mandamiento moral, positivo y perpetuo. ¿Qué significa eso? Que el día de reposo es un mandamiento moral, es una ley moral. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 8. Te acordarás del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado o reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La razón es esta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Moisés está haciendo referencia ¿a qué? ¿A una primera creación o a una segunda creación? ¿A qué tipo de creación está haciendo referencia Moisés? Cuando dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. ¿A dónde está acudiendo Moisés? A Génesis, ¿verdad? A la primera creación. O sea que la razón de guardar el día séptimo para el pueblo de Israel, según Éxodo 20:11, estaba en el hecho de que Dios reposó de toda la obra que había creado, Génesis 1 y Génesis 2, 1 al 3. Ese es el fundamento. La primera creación. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Ahora vaya conmigo a Deuteronomio 5, por favor. Deuteronomio 5, 14 y 15. O sea que es claro que guardar el día de reposo es una ley moral. Está en los 10 mandamientos. Deuteronomio 5, 14 y 15. Mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna bestia tuya, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, para que descansen tu siervo y tu sierva como tú. Ay, pero ahorita hay algo más que no se dijo en Éxodo 20. Miren, y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Ojo, Éxodo 20 implica conforme a la primera creación guardaremos el sábado. Deuteronomio 5:15 no solamente implica conforme a la primera creación adoraremos el sábado, sino conforme a la primera redención adoraremos el sábado. ¿Cuál es esa primera redención? La libertad que tiene Israel de Egipto. Miren, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. O sea que el séptimo día tenía 2 fundamentos: la primera creación y la primera redención. ¿Y cuál es la razón por la cual los cristianos celebramos el día del Señor, no el séptimo, sino el primero? Conforme a la segunda creación y la segunda redención. ¿Y cuál es la segunda creación?
la que encontramos en Cristo en el nuevo pacto. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, lo cual representa que ahora hay una segunda y mayor creación. Cada vez que usted lea Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1 está señalando a Cristo. ¿Por qué razón? Porque esa primera creación prepara la venida de una segunda creación. Todos los que estamos en Cristo, ¿qué? Nuevas criaturas somos, pero al mismo tiempo una segunda redención. Así como el Señor liberó a Israel de Egipto, así mismo libertará en Cristo Jesús de manera gloriosa, perfecta y eterna. La segunda redención es mejor que la primera redención. Yo le pregunto, ¿usted en qué creación y en qué redención está? Entonces, ¿qué día debe guardar? El primero, porque celebra lo mejor. Lo mejor. ¿Debemos prepararnos para guardar el día del Señor? Sí, la confesión de fe lo enseña. Claro que lo enseña. ¿Debemos evitar las ocupaciones y recreaciones ese día? Sí, la confesión también lo enseña. Miren el párrafo 8 del capítulo 22. Entonces el día de reposo es santificado para el Señor cuando los hombres, después de una debida preparación de su corazón y haber ordenado de antemano debidamente sus asuntos cotidianos, no solo observan durante todo el día un santo reposo de sus propias obras, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y recreaciones. Estas son cosas lícitas, pero que no convienen hacer el día domingo. Y quiero decirles algo, ellos escribieron esto porque en ese tiempo la corona del rey Jacobo I y posteriormente Carlos I también, y los ministros puritanos, ellos debatieron sobre una ley que se había acordado en Inglaterra de practicar deportes el día del Señor. O sea, la iglesia anglicana permitía la práctica de deportes en el día del Señor, como que la congregación podía guardar el día del Señor practicando una serie de cosas, de deportes que son lícitos, pero que en el día del Señor no convienen. Entonces es por eso que aparece el párrafo 8 del capítulo 22, donde se dice que no se recomienda guardar ese día del Señor en recreaciones lícitas, pero que para ese día no convienen. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro cuerpo debe estar enfocado en los asuntos del reino. ¿Sí? Así que aquí recreación tiene también un contexto muy claro. Ahora, la carta que los puritanos le escribieron y los presbiterianos de Westminster a estos ministros anglicanos fue durísima. O sea, realmente el hecho de ellos permitir estas prácticas en el día del Señor para los puritanos ingleses fue una alta ofensa. Lo consideraron con demasiada seriedad. Resumimos aquí. Entonces, el día del Señor lo celebramos el día domingo. Sí, lo celebramos el día domingo porque celebramos una nueva creación, una nueva redención. Eso es lo positivo del día del Señor, lo que se incorpora en el nuevo pacto, que lo hace nuevo, una nueva razón de ser, una nueva celebración por nuevos motivos, pero sigue siendo una ley moral, porque la ley moral es eterna. ¿Debemos prepararnos para el día del Señor? Sí. La recomendación es que el sábado en la noche podamos tener un tiempo de quietud, de espíritu, donde nos preparemos de antemano para lo que se celebrará al siguiente día. Con nuestra familia, tratar de leer la Biblia, orar, meditar en lo que se va a decir al día siguiente, prepararnos realmente en serio, porque es importante el día del Señor. Así que la preparación del día sábado es clave y debemos evitar las ocupaciones y recreaciones que, si bien pueden ser lícitas, no convienen hacerlas en el día del Señor, donde se espera que la actitud del creyente pues sea distinta a los otros días de la semana y su mente esté enfocada en los asuntos del reino de Dios.